Ok. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio donde vamos a estar viendo Mateo capítulo 24 juntos. El lunes pasado empezamos con la primera parte de este estudio. Eh, Hicimos más que nada una pequeña introducción. Vimos los capítulos anteriores a Mateo 24 para entender un poco mejor el contexto. Y después conversamos un poco sobre la pregunta de los discípulos, finalmente. Y si se acuerdan, esa pregunta tenía básicamente tres partes. ¿Cuándo sucederá esto o eso? ¿Y cuál será la señal de... perdón, no, estoy en Mateo, acá dice, estaba leyendo la versión de Marcos. Eh, Dice, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces, como vimos el lunes un poco, en el contexto esta pregunta no puede estar hablando de la segunda venida, porque justamente entendemos que los discípulos no entendían que Jesús se iba a ir para después volver por segunda vez. O sea, ellos no tenían ninguna idea de una segunda venida. Entonces, cuando habla de su venida, en este caso no se está refiriendo a esto, no se está refiriendo a la segunda venida, sino que a lo que estaba hablando Jesús anteriormente, de que no iba a quedar piedra sobre piedra, de que iba a venir su casa iba a quedar desolada, ¿cierto? Hablando del templo judío. Estaban preguntándole a Jesús cuándo su venida en juicio iba a ocurrir. Algo que no mencioné la semana pasada y que también es útil en esto es comparar también las versiones de Lucas y de Marcos. En Lucas 21, Marcos 13, tenemos como versiones paralelas de este discurso de Jesús. Pero también hay pequeñas diferencias entre el discurso de Jesús en Mateo 24, en Marcos y en Lucas. Y una de esas diferencias, de hecho, la podemos ver en las preguntas. Ahora, quizás algunos de ustedes habrán visto una guía de estudio que puse el link en el mensaje que salía sobre el estudio de hoy día. Había un link a una guía de estudio que creé cuando hice el debate con el pastor Joel Torres. Y al final de esa guía de estudio hay como un paralelo de las tres versiones finalmente de Lucas, Marcos y Mateo. Y es bastante útil porque ahí puedes ver uno al lado del otro y comparar lo que dice uno con el otro. Y una de las pequeñas diferencias entre estos discursos justamente la vemos en la pregunta. Como empecé, me equivoqué y estaba leyendo la versión de Marcos en vez de Mateo. En Mateo la pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Pero si vemos acá en Marcos, la pregunta es, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Y después si vemos la versión de Lucas, ¿cierto? Es cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que está a punto de suceder. Entonces vemos ahí una diferencia entre estas versiones. Y bueno, hay diferentes maneras de quizás de explicar esto. Yo creo que la explicación más coherente, desde mi perspectiva, es entender que Mateo va principalmente dirigido a judíos, ¿cierto? Mientras Marcos y especialmente Lucas es dirigido a Teófilo,
claramente un nombre griego, entonces no sabemos mucho de Teófilo, pero claramente no era un nombre judío, entonces tenía un enfoque más gentil. Por lo tanto, tiene sentido que Mateo, podríamos decir, toma de manera un poco más literal las palabras de Jesús en la manera que él lo está relatando, mientras que Lucas y Marco de vez en cuando como nos ayudan a entender o ayudan a entender a los que no son judíos a qué se está refiriendo Jesús. Ahora, quizás esa es una manera de entenderlo. Otros han intentado decir, no, mira, estos suenan muy similares, pero son discursos totalmente diferentes, algo que me parece un poco probable. Pero vemos esto en las preguntas, o sea, en vez de señal de tu venida y el fin del mundo, Lucas, la pregunta de Lucas es cuál será la señal de que está a punto de suceder. ¿Está a punto de suceder qué? Obviamente lo que Jesús acaba de predecir, lo de la destrucción del templo. Entonces ahí vemos otra pequeña evidencia, a mi parecer importante, en cuanto al hecho de que la pregunta de los discípulos no tenía nada que ver con el fin del mundo, sino que tenía que ver con entender, explicar lo que Jesús había dicho recién sobre la destrucción del templo y el fin de la era judía. Muy bien. Ahora quizás algunos pueden decir, ok, entiendo, los discípulos no tenían en mente la segunda venida, está bien, pero quizás ellos le hicieron una pregunta a Jesús, pero él respondió hablando de su segunda venida. Eso es la posición de algunas personas. Y puede ser, no lo descarto totalmente. Puede que ellos le hicieron una pregunta y Jesús les entregó una respuesta más profunda. Tenemos que analizar eso. Pero aún así, si tomamos esa postura, ya se debilita el argumento futurista, porque se tendría que reconocer que los discípulos no estaban pensando en la segunda venida cuando hicieron su pregunta. Pero, y si eso es verdad, estaban usando el término la venida de Jesús o, la venida, o su venida de una manera que no está hablando de la segunda venida. Entonces ya le quita peso a esta idea de que tiene que estar hablando de la segunda venida de Cristo. Porque ahí ya tenemos otro ejemplo de que la venida de Jesús no siempre se refiere a la segunda venida, como mencionamos la semana pasada. A veces se refiere a juicios temporales, ¿cierto? Como en los profetas, en Isaías 19:1, el Señor viene sobre una nube, va hacia Egipto, y eso hablaba de la invasión de los asirios y el juicio que Dios hizo en contra de Egipto a manos de los asirios en ese caso. Entonces, de cualquier forma, tenemos que reconocer que la venida de Jesús no siempre se refiere a la segunda venida. También hay algunos otros pasajes que no alcancé ver o mencionar en la última clase, que quiero solo mencionarlos brevemente hoy, porque quiero continuar a los otros versículos, donde vemos esta idea de la venida de Jesús y que digamos que cuesta bastante aplicarlo a la segunda venida. Uno de esos ejemplos es Mateo 16, 28, ¿cierto? Ahí dice, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces ahí me parece una lectura bastante clara del hecho de que Jesús estaba diciendo que ciertas personas de los que estaban presentes aún estarían vivas cuando ocurre lo que describe ahí, al Hijo del Hombre venir en su reino.
Ahora, ¿a qué se refiere eso? Algunos han dicho, bueno, se refiere a Pentecostés o se refiere a la transfiguración. Otros, y yo probablemente estaría en ese grupo, lo aplicaría a la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero de cualquier forma, tenemos que reconocer que en ese caso la venida del Hijo del Hombre en su reino nos está refiriendo a la segunda venida, porque claramente dice que habrían personas que aún estarían vivos, que no probarían de la muerte antes que estas cosas ocurran. Otro pasaje similar, o por lo menos que nos sirve para pensar un poco sobre este tema, es Mateo 10:23. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces aquí esta venida del Hijo del Hombre iba a ocurrir tan pronto que no iban a alcanzar a recorrer todas las ciudades de Israel, o apenas iban a alcanzar a recorrer todas esas ciudades, y iba a ocurrir algo que Jesús llama la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estas son algunas otras evidencias que nos hacen pensar que quizás la venida de Cristo, la venida de Dios, no siempre se refiere a ese día final. Ahora alguien me preguntaba, bueno, ¿y cuántas venidas hay? Obviamente en el sentido de la segunda venida hay solo una venida. Eso es lo que yo creo. Y estos otros son la venida de Dios en otro sentido, son sus juicios, ¿cierto? Son otras venidas de Dios en juicio temporales. Y obviamente eso es algo que vemos a través del Antiguo Testamento, lo vemos, ¿cierto? Dios desciende en Génesis capítulo 11, desciende sobre Babel y trae juicio. Después Dios baja a ver lo que está pasando en Sodoma, en capítulos 18, principalmente 19 de Génesis, y otra vez vemos juicio. Y lo que ya mencioné de Isaías, entonces es un patrón que vemos donde Dios viene en juicio muchas veces. Incluso como en capítulo 19 de Isaías, viene con las nubes del cielo en juicio. Entonces es importante entender ese lenguaje y entender que no siempre se refiere a la segunda venida. Entonces, es lo que vimos el lunes fueron esta pregunta, pero no hemos entrado todavía en la respuesta de Jesús. Entonces, simplemente para empezar este tiempo voy a leer esta sección de versículo 4 hasta el versículo 14, que es lo que tengo la intención de cubrir en este tiempo. Y después vamos a volver y comentar sobre esto. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, algo que agregar a la conversación, voy a intentar estar relativamente atento a los comentarios. Sin duda, al final voy a poder ver los comentarios, así que pueden ir escribiendo ahí también. Muy bien, vamos al texto. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Muy bien. Esta sección que acabamos de leer, yo considero que no es la gran tribulación, es como el preámbulo a la gran tribulación, que sería finalmente la gran tribulación, es esa guerra judía y todo lo que aconteció principalmente entre el 66 y el 70 después de Cristo. En cambio, estos 10 versículos que acabamos de leer describen los eventos que vendrán antes de ese periodo, finalmente. Y describe varias cosas específicas y vamos a ir considerando lo que aparece acá y ver cómo se alinea con la misma escritura. Porque gran parte de lo que acabamos de leer incluso se cumple en el libro de Hechos. Se cumple ahí lo que se está viendo acá. Empecemos con esto, falsos mesías y falsos profetas. Bueno, aquí en versículo 5 dice eso porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y después, más adelante, en versículos 23 y 24 dice entonces, si alguien dice miren, aquí está el Cristo o ahí está, no lo crean porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿esto realmente pasó en el primer siglo? ¿Realmente habían falsos profetas, habían falsos cristos? Para responder a eso yo creo que podemos ver Primera de Juan, capítulo 2, perdón, versículo 18. Y ahí dice, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ahora quiero enfocarme en este término anticristo que se describe acá. Porque Juan está diciendo ahí que se habían levantado muchos anticristos, ahora, aún en el tiempo que él está escribiendo estas palabras. Y es interesante porque el estudioso del Nuevo Testamento A.T. Robertson, comentando sobre esta palabra anticristo, dice lo siguiente, dice, anti puede significar sustitución o oposición, pero las dos ideas son idénticas en la palabra anticristos. Entonces, este término anticristo, por un lado podría estar hablando que alguien que se opone a Cristo, pero por otro lado también puede estar hablando de alguien que toma el lugar de Cristo, sustituye a Cristo, o sea, falsos cristos, falsos mesías. Y sin duda se levantaron varios falsos cristos y falsos mesías en ese tiempo. Tenemos varias referencias en el Nuevo Testamento a falsos profetas, especialmente, por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículos 36 y 37. A ver acá. Perdón, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37. Dice, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea a los días del censo, y llevó mucha gente tras él. Él también pereció, y todos los que seguían fueron dispersados. Entonces era un tema relativamente común esto de los falsos profetas, falsos mesías que se estaban levantando en esos días.
Incluso en el libro de Hechos leemos sobre uno que se llamaba Simón y que lo llamaban el gran poder de Dios. En Hechos capítulo 8, versículos 9 y 10 dice, hace un tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que llama el gran poder de Dios. Entonces vemos este tipo de figura en los tiempos del libro de Hechos, y no solo ahí, sino también incluso en el periodo de la gran tribulación, de la guerra judía y todo lo demás. Porque, como mencioné la semana pasada, había un historiador llamado Flavio Josefo, que era un judío que fue capturado durante la guerra, y él siguió el ejército romano y fue como escribiendo la historia de la campaña militar, fue escribiendo la historia de lo que aconteció con el juicio y la destrucción de Israel y de Jerusalén. Y él dice lo siguiente en sus obras. Dice, por ejemplo, en Judea la situación constantemente iba de mal en peor, porque el país estaba infestado con grupos de bandidos e impostores que engañaban la multitud. Y después dice, más encima, impostores y farsantes invitaban a la multitud a seguirles al desierto, diciéndoles que les mostrarían maravillas y señales hechas en armonía con los propósitos de Dios. Entonces, en esos tiempos habían falsos maestros, falsos mesías que estaban llevando a la gente al desierto a mostrarles grandes señales supuestamente. Después, otra vez, menciona este tema Josefo. Dice, engañadores e impostores, usando el pretexto de la inspiración divina, fomentaron cambios revolucionarios y convencieron a la multitud a actuar como dementes, llevándolos al desierto convencidos que Dios les daría señales de liberación. Y por eso es que Jesús está advirtiendo a sus seguidores. Les van a decir, mira, síganos, vamos a estos lugares. No lo escuchen finalmente, porque se van a levantar justamente falsos maestros, falsos profetas, falsos mesías. Ahora, otro comentario de Josefo en relación a esto. Dice, un falso profeta fue la causa de la destrucción de esta gente, que hicieron una proclamación pública en la ciudad ese mismo día, que Dios les manda a subirse a la cima del templo y que recibirán señales milagrosas de su liberación. Había un gran número de falsos profetas sobornados por tiranos para imponer sobre las personas, que deberían esperarse liberadas por Dios, y esto era para que no fueran a desertar, para que fuesen elevados por sobre el miedo y la preocupación por esas esperanzas. Entonces vemos que era algo relativamente común en ese tiempo, era algo que pasó varias veces en esa situación. Entonces, ese es un aspecto de lo que Jesús menciona en esta sección. También habla en versículos 6 y 7 de guerras y rumores de guerras, ¿cierto? Y oiráis de guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, ¿cuándo ocurrieron estas guerras y rumores de guerras? Porque muchos dicen en general esto era un periodo relativo de paz, ¿cierto? Pero es interesante porque podemos ver incluso el historiador Tácito, el historiador romano, escribiendo en el tiempo
después de la muerte de Nerón, en medio de la guerra judía. Entonces Nerón, cierto, murió creo que en el año 68, la guerra judía empezó en el año 66, entonces era como justo al medio. Y Tácito describe lo siguiente, dice, la historia que estamos abarcando es un periodo con una abundancia de catástrofes, batallas terribles, conflictos civiles, horrible aún en los tiempos de paz. 4 emperadores fallecieron con la espada, hubieron 3 guerras civiles, más guerras extranjeras y a veces las 2 al mismo tiempo. Eso es del historiador romano Tácito. Entonces, claramente eso de guerra y rumores de guerra era una realidad en ese tiempo. F. Bruce, comentando sobre ese mismo periodo, dice un incremento de mesianismo militante en el periodo después del 44 después de Cristo. Esto lo vemos especialmente en la cantidad de movimientos insurgentes que aparecieron en los alrededores de Judea, particularmente bajo Félix, una serie de engañadores e impostores, como los llama Josefo, usando el pretexto de la inspiración divina, fomentaron cambios revolucionarios. Entonces, había esta realidad de conflictos. Ahora, ¿qué pasa con esto de nación contra nación y reino contra reino? Debemos entender que el Imperio Romano era una nación compuesta de muchas naciones y de muchos reinos, y había muchos reyes en todo ese imperio. Entonces, cuando hablamos incluso de conflictos internos, eran conflictos entre diferentes naciones, grupos étnicos y reinos que estaban conquistados por Roma finalmente. Entonces es totalmente apropiado hablar de nación contra nación en ese sentido. Entonces tenemos falsos cristos, falsos profetas, guerras y rumores de guerras. Tenemos hambruna también, lo que como menciona el versículo 7, que habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Podemos ver incluso en el mismo libro de Hechos, Hechos capítulo 28, dice, levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Historiadores creen que esta hambruna particular ocurrió entre el año 45 46 después de Cristo, posiblemente incluso en el 47. Y bueno, hay varias otras citas de Josefo y Tácito que también mencionan otras hambrunas que hubieron durante ese periodo. Entonces, esto no es algo nuevo en ese sentido. Habla de, versículo 7, de terremotos. Es interesante esto porque el historiador Tácito también menciona terremotos durante ese periodo en Creta, en Roma, en la Odisea. De hecho, durante el reinado de Claudio, Tácito comenta lo siguiente cuando estaba hablando de una serie de terremotos que ocurrieron. Dice, las casas fueron aplanadas por repetidos terremotos y al extenderse el terror, los débiles fueron pisoteados por los que estaban en pánico. Entonces, es algo que también pasaba en ese tiempo, finalmente. Entonces no tenemos por qué decir, pero es que hoy día están pasando terremotos, entonces tiene que estar hablando de estos tiempos. No. Si Jesús dijo, esta generación no pasará hasta que ocurran estas cosas, y ocurrieron esas cosas, no tenemos por qué buscar un cumplimiento futuro en ese sentido. Y después, versículo 9, ¿cierto? Dice, versículo 8, todo esto será principio de dolores, entonces los entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa
de mi nombre. Entonces, esto está claramente hablando del tema de persecución y no sé, me parece bastante claro que había gran persecución. Leemos el libro de Hechos, Hechos capítulo 1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Pues ustedes, hermanos, llegaron, perdón, ahí tenemos una referencia a esta persecución. Tenemos otras referencias como Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 14 al 16. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de los propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesucristo como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios, sino que son contrarios a todos hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta lo extremo. Entonces, otra vez acá vemos que los cristianos judíos y gentiles estaban padeciendo de persecuciones en ese tiempo. Entonces, esta era parte de lo que pasó durante específicamente ese periodo del libro de Hechos y hasta incluso la guerra judía, incluso durante la guerra judía, porque en el año 64, si no me equivoco, el año 64 creo que fue cuando se quemó Roma y bueno, como ocurre con frecuencia, cuando ocurre algún desastre natural, los políticos necesitan un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por lo que está pasando. Y en este caso fue conveniente para Nerón culpar a los cristianos de haber iniciado el incendio y ahí se desató una persecución, la persecución bajo Nerón, que duró relativamente 3 años y medio también. Empezó en el 64 y terminó con la muerte de Nerón, si no me equivoco, en el 68 después de Cristo. Y obviamente eso es más o menos paralelo con la guerra judía, o por lo menos hay una intersección ahí, porque la guerra judía empieza en el 66 y termina en el año 70. Entonces vemos persecución a través de todo este periodo, así que ningún problema con ver el cumplimiento de eso. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso claramente ocurrió en ese contexto. Y versículos, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el final o hasta el fin, éste será salvo. Y ahí está hablando, claro, de este hecho de que habrían apostasías, habrían traiciones, habrían personas que parecieran un tiempo ser cristianos, ser parte de la iglesia, pero por la presión de la persecución y todo lo demás, terminan abandonando la fe. Primera de Juan 2:19, muy conocido el texto. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces había apostasía en ese tiempo. Incluso Pablo menciona a un tal Demas, que en algún momento fue colaborador suyo en el ministerio. Es mencionado en Colosenses 4, versículo 14, en Filemón, capítulo 1, versículo 24. Pero tristemente en la última carta de Pablo, en 2 de Timoteo 4:10, dice que
Demas había abandonado a Pablo por amor al mundo. O sea, había claros ejemplos de apostasía que ocurrieron y que sin duda iban a ser de desánimo para los apóstoles, para los discípulos, y es por eso que Jesús lo menciona y los llama a perseverar hasta el final. La realidad de que se multiplicaría la maldad en ese periodo y claramente si lees sobre la persecución bajo Nerón o si lees sobre lo que ocurrió en Jerusalén y todo lo demás es terrible. No, uno no tiene problema con esta idea de que se multiplicó la maldad y el amor de muchos se enfrió. Los que parecían ser seguidores de Cristo finalmente mostraron que no lo eran en muchas ocasiones. Y ahora quizás llegamos al versículo 14 y yo creo que hasta el momento no es difícil de establecer muchos de estos puntos mencionados, pero quizás este va a ser un poquito más controversial, porque este versículo 14 dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora yo entiendo perfectamente que este versículo se ha usado muchas veces en cuanto a las misiones, la idea de que se necesita predicar el evangelio a todo el mundo, y cuando, no sé, muchas veces hay esta impresión de que cuando llegamos a la última tribu, al último lugar donde nadie ha escuchado el evangelio y se predica, ahí como que inmediatamente va a volver Jesús. Ahora quiero dejar claro que yo sí creo que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. De hecho, yo tengo una postura postmilenial, entonces yo creo que todas las naciones no solo se les va a predicar el evangelio, sino que esas naciones van a ser discipuladas y que la mayoría de las personas que viven en esas naciones van a ser cristianas, van a escuchar y responder al evangelio. Entonces yo sí creo que el evangelio se va a predicar a todas las naciones. Creo que lo que dice Isaías, en Isaías 11, la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Creo que reina, como dice el Salmo 72, reinará de mar a mar y desde el río hasta los últimos confines de la tierra. Creo todas esas cosas. Entonces, no estoy negando eso para nada. Pero creo que este versículo no está hablando de eso. Y les voy a explicar por qué. La palabra que se refiere acá cuando dice este evangelio será predicado en todo el mundo, la palabra ahí que se traduce mundo en sus Biblias, es una palabra griega que es oikumene. Y esta palabra oikumene, oikos, es la palabra como en griego de casa, finalmente. Y es como, esta palabra se refiere a como un territorio específico generalmente. A veces puede referirse al mundo, pero generalmente se refiere no al mundo completo, sino al mundo habitado o incluso el Imperio Romano, simplemente. Y les voy a dar algunos ejemplos de donde se usa así. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 1, vemos, dice así: aconteció en aquellos días, salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo, del oikumene. Y bueno, de hecho aquí la Biblia, Nueva Biblia Latina, NBLH, no sé qué representa, lo traduce de todo el mundo habitado. Entonces nos ayudan ahí un poco en cuanto a entender lo que significa oikumene. Entonces, cuando se hizo el censo, ¿acaso el censo se hizo en todo el planeta, en cada rincón del planeta? No, obviamente no. Se hizo en el oikumene, se hizo en el Imperio Romano, en lo que estaba bajo el dominio del César se hizo este censo.
Entonces, claramente esta palabra no necesariamente se refiere al mundo en ese sentido. Entonces, lo que estaría diciendo este versículo es que este evangelio será predicado en todo el imperio romano, básicamente, para todas las naciones, antes de que ocurre esta gran tribulación que Jesús estaba prediciendo. Y así fue. El evangelio fue predicado en todo el imperio romano antes de que ocurriera la guerra judía. Entonces, bueno, otro ejemplo de oikumene antes de continuar, Hechos capítulo 11, versículo 28, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, en todo el oikumene, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Obviamente esta hambruna no necesariamente cubría todo el planeta, sino era una hambruna que se extendía a través del imperio romano específicamente. Y bueno, y en cuanto al evangelio siendo predicado en todo el imperio romano o todo el mundo, hay varios pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, Colosenses capítulo 6, Colosenses capítulo 1, versículo 6, Pablo está hablando del Evangelio y dice que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Entonces, para Pablo, en el tiempo de que escribió Colosenses, el Evangelio ya había llegado a todo el mundo. En cuanto al mundo habitado, al mundo romano. Entonces, y después más abajo en Colosenses 1, 23 dice, la segunda parte del versículo, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, vemos que esto, o la manera de usar esta idea de todo el mundo en cuanto al Evangelio, se puede ver de esas maneras, no de todo el planeta, sino algo un poco más específico. Entonces, voy a leer también Romanos capítulo 1, versículo 8, aunque esta no es la palabra oikumene acá, sino que es la palabra cosmos, que es la más típica de mundo. Pero dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el cosmos o todo el mundo se habla de su fe. Entonces, no hay problema con esta idea de que el Evangelio se predicó a todo el imperio romano antes de que viniera este juicio. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos, eso es lo que vemos en los viajes misioneros de Pablo. Y ojo que incluso ahí el libro de Hechos solo se enfoca principalmente en algo en Pedro y después en el ministerio de Pablo. Los otros apóstoles y otros discípulos estaban yendo a lugares, estaban llevando el Evangelio a todos lados. Entonces yo creo que no hay problema con entender que esto ocurrió, que el Evangelio salió a todo el imperio antes de que cayera el juicio en contra Israel en ese contexto. Muy bien, ahí tenemos más o menos lo que quería cubrir en cuanto a esta sección. Voy a tomar una de las preguntas. Que pregunta versículo 14 y 15, según su perspectiva, son sucesos que ya acontecieron, la evangelización mundial fue algo que los discípulos de Jesús fueron testigos, y que hay que hacer que la terrible abominación desoladora relatada también en Daniel, ¿usted considera que sucedió esto en la guerra judía? ¿Hubo en esa ocasión adoración a otro Dios y cese de sacrificio ofrecido? Bueno, esa parte de la pregunta lo voy a reservar para la próxima semana, porque justamente
el viernes, en la próxima clase, vamos a empezar del versículo 15, que es lo que yo considero el inicio de esta gran tribulación. Entonces, no voy a contestar esa parte. En cuanto a versículo 14 de esta predicación del Evangelio en todo el mundo, sí, siguiendo lo que acabo de explicar, creo que no se refiere al fin de la evangelización mundial, como que llegamos hasta la última tribu y tenemos Biblia en todos los idiomas y todo lo demás. Yo creo que debemos hacer eso y seguir en ese trabajo, pero creo que no es a lo que se está refiriendo ese versículo. Creo que se está refiriendo a que los apóstoles y los discípulos predicaron el Evangelio en todo el imperio romano y se cumplió lo que dijo. Interesante que de acuerdo al contexto histórico podemos comprobar cómo fueron los hechos en aquel entonces. Un saludo a Raúl ahí. Saludo a Natán, versículo 14, en cuanto a la predicación, dice, será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, vendrá el fin. ¿Cómo? Eso puede ser algo pasado. Bueno, eso ya lo estuvimos viendo y lo estoy explicando. Luis Romero comentó eso. Un saludo. Matías Lagos, estimado, lo que mencionas en el minuto 29 es clave. Hay que entender que los hechos relatados en Mateo 24 ya ocurrieron, tuvieron su contexto histórico en cumplimiento. Incluida la señal del Hijo del Hombre, hay que evitar sacar los hechos de contexto y llevarlos 2000 años después. Es un grave error. Saludos. Ok, excelente. Bueno, acá Giancarlo Ventura, siempre orando por vosotros, damos gracias al Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y amor que tenéis todos los santos, a causa de que ha llegado hasta... Claro, entonces ahí el hermano está citando el texto de Colosenses también, que habla de este elemento mundial del Evangelio. Muy bien, saludos a Pablo ahí. Bueno, esto es más o menos lo que quería cubrir en este tiempo. Como mencioné, estos son los eventos pre-tribulación, por así decirlo. Son antes de que la guerra judía realmente inicie. Son los eventos que vemos relatados en el libro de Hechos, principalmente, y todo este periodo. Y claro, y como mencioné, quizás no son los más difíciles de entender en cuanto a su cumplimiento pasado. Quizás probablemente lo que vamos a ver después va a ser un poquito más, poquito más difícil de ver su cumplimiento pasado por la manera que nos hemos acostumbrado a usar ese lenguaje. Pero es interesante porque aún esto, o sea, lo que quizás uno de los términos que más se escucha en cuanto a la tribulación es, bueno, guerras y rumores de guerra, ¿cierto? Este tipo de frase, este lenguaje, también lo tenemos como, yo creo que por nuestra crianza en un contexto, especialmente si hemos crecido en un contexto evangélico, esto es como bastante estándar, ¿cierto? Esto es bastante común. Entonces, es difícil en ese sentido ponerse otros lentes al mirar este texto y pensar, bueno, quizás en realidad está hablando de eventos que ocurrieron en ese contexto. Quizás no está hablando, ¿cierto?, de la guerra de China o de los rusos, ¿cierto?, o cuánta otra cosa que han apuntado en cuanto al cumplimiento de este tipo de pasajes. Sí, esto es muy importante considerar, es muy importante pasar un tiempo en examinar estos pasajes. Ahora, lo último que quiero mencionar acá solamente tiene que ver con volver a recordarles que tengo esta guía de estudio que tiene estas columnas con el texto de Mateo, Lucas y Marcos y en este formato paralelo.
Entonces les animo a descargar el PDF. También tiene como un resumen de varios de las citas que he mencionado, de las citas bíblicas en algunos casos, también las citas de Josefo y de Tácito. Lo que sí voy a mencionar en cuanto a esas citas es que son las referencias que tienen son en relación a la versión en inglés de Josefo y de Tácito y todo lo demás. Porque a veces, bueno, cuando hice un estudio de Apocalipsis era un dolor de cabeza encontrar la referencia en español y en inglés porque estaba dividido de manera totalmente diferente. Josefo y qué volumen y todo lo demás. Entonces, eso en referencia a la versión en inglés, por si no lo encuentran, si tienen la versión en español de esos libros, es por eso. También aprovecho de señalar que al final de esto hay algunas lecturas recomendadas, algunos libros que hablan sobre estos temas en bastante profundidad. Los libros de David Chilton son muy buenos y quizás son algunos de los más completos y profundos que están disponibles en este momento en español. Hay un libro de R.C. Sproul que es cortito, está gratis en Amazon. Estamos en los últimos días, se llama. El comentario de Matthew Henry, aunque no sé si puedo recomendar tanto el comentario de Matthew Henry en español, porque por lo que tengo entendido, por lo menos en una de las ediciones, el traductor del comentario no estaba de acuerdo con la escatología de Matthew Henry y por lo tanto omitió ciertas partes y reemplazó con algunas otras partes, básicamente. Entonces, aunque dice Matthew Henry en la portada, cuando llegamos a Mateo 24 o algunas otras partes, no es la opinión de Matthew Henry. Entonces, esos son algunos recursos que pueden estudiar. En ese sentido, también algunos otros autores que pueden ver es, bueno, Ken Gentry tiene un libro que se llama Él tendrá el dominio, bastante bueno, aunque eso no se trata directamente de este tema, pero habla más del postmilenialismo, que va más allá de simplemente la interpretación de Mateo 24. Es una muy buen libro para adquirir en este tiempo. ¿Ok? Aquí tengo otro comentario de Yeyo Yasped, un saludo. Hay que tener en cuenta en diferenciar sobre textos de la segunda venida de Cristo, siempre hablan de resurrección, pero en estos casos no está hablando de la segunda venida. Saludos, Máster. Buenas, saludos al Yeyo. Sí, claramente hay ciertos elementos que podemos ver las diferencias ahí entre los textos que hablan de la primera y perdón, del juicio, de textos como de juicios temporales y otros que hablan de la segunda venida de Cristo. Muy bien, hermanos, hemos llegado al fin de este tiempo. Espero que haya sido de edificación. Si tienen algunas preguntas, pueden escribirlos ahí en los comentarios y quizás al inicio de la clase del próximo viernes podemos hablar de eso. Y eso, muchas gracias por acompañarme en este tiempo y nos vemos el día viernes a las 21:30 hora de Chile también. Lo espero ahí. Nos vemos.